Que amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, tantas son muchas, su gracia es mayor. Así dice Hebreos. Mis hermanos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera que sea el momento. Bendiciones, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va todo? Qué bueno, mis hermanos, es poder tomar un tiempito esta noche nuevamente para meditar en la palabra del Señor, para recordarle a nuestra alma sus verdades, sus promesas, y que todo esto nosotros podamos ser edificados, ¿no? Así que bienvenidos a todos como siempre. Sé que hay algunos que están pues inmediatamente escuchando aquí la enseñanza, pero sé que hay otros que quizás lo hacen en otro tiempo, sé que algunos lo escuchan por partes, así que bueno, a todos ustedes mis hermanos, gracias por tomarle su tiempo, quiera el Señor eh, utilizar su palabra para traernos edificación. ¿Amén? Bueno, vamos a orar y iniciamos. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque en medio de tanto afán, en medio de tantas cosas que tenemos por hacer, en medio de tanto como lo que nuestros días nos proponen, pues nos permites a nosotros tomar el tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Entendemos que no somos tan fuertes como creemos. Entendemos que no somos tan hábiles como nosotros creemos. Y por eso necesitamos de tu consejo, Señor.
Necesitamos venir a tu palabra, necesitamos escucharte. ¿Qué tienes para decirnos? Así que te rogamos que afines nuestros oídos, que nuestro corazón y que nuestra vida, Señor, pueda estar dispuesto para escucharte. Gracias por todas tus misericordias, por todos tus favores y como lo escuchábamos hace un momento en la canción. Gracias porque has extendido tu gracia de una manera especial. Tu gracia definitivamente es mayor que nosotros y eso es una gran bendición para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que por favor nos ayudes, que guíes nuestro pensamiento. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles más bien a que abramos nuestras Biblias y lo hagamos en Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer todo el capítulo, ¿listo? Muy bien, ubíquense por favor. Perdón, mis hermanos, aquí que tuve una urgencia. Ya la tenemos. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor así. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien. Bueno, mis hermanos, de verdad que le damos muchas gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta aquí. Y espero que el estudio de Apocalipsis esté trayendo gran bendición y fortaleza a sus vidas. Dios mediante vamos a terminar hoy, hace 8 días quedamos en el verso 6, así que hoy vamos a meditar en el verso 7 y el verso 8. Quiero animarle para que si usted no ha visto las enseñanzas, pues se pueda poner como al día, las puede encontrar aquí en el canal, puede ir allá y mirarlas, todas las enseñanzas de Apocalipsis están aquí, así que puede acceder a cualquiera de ellas. Le animo para que si de pronto no está al día, pues lo puede hacer. Muy bien, entonces hemos hablado de este capítulo, mis hermanos, y hemos dicho que este capítulo nos introduce a 7 plagas mediante 3 visiones. ¿Mm? Esos marcadores nosotros los vemos ahí en el texto. Note que el verso 1 dice, y vi. El verso 2 dice, vi también. El verso 5 dice, después de estas cosas, mire. Entonces, ahí están todos como decimos, esos marcadores que están en el texto, que nos ayudan como para que nosotros podamos hacer una estructura.
Y basados pues entonces en esa estructura sencilla, les proponía un bosquejo homilético pues bastante sencillo, solamente de 3 puntos. En el verso 1 encontramos la visión grande y admirable. En el verso 2 encontramos la visión de los vencedores que se extiende hasta el verso 4. Y hablamos de la visión del templo en el cielo, que va del verso 5 al verso 8. Muy bien, entonces ya vimos las dos primeras y estamos ya en la última, la visión del templo en el cielo, verso 5 al verso 8. Pero ya vimos el verso 5 al verso 6, hoy nos detendremos sobre el 7. Así que leámoslo nuevamente, verso 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Muy bien, nuevamente nosotros encontramos en nuestra lectura a 4 seres vivientes, ¿cierto? Bueno, hemos visto que los 4 seres vivientes reciben papeles especiales en todo el desarrollo progresivo del libro de Apocalipsis. Si hiciéramos algo de memoria, diremos que ellos fueron decisivos en la apertura de los 4 primeros sellos. Eso lo encontramos allá en el capítulo 6. Pero ellos también sostenían las copas doradas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso lo encontramos en el capítulo 5 verso 8 y en el capítulo 8 verso 3 al verso 5. Eso para que tengamos ese pequeño detalle en cuenta. ¿Listo? Pero entonces notemos la secuencia. Las copas de oro de los santos son las oraciones que expresan acción de gracias a Dios. Pero con estas oraciones, los santos debajo del altar piden a Dios que su sangre sea vengada. Quiero que leamos ese verso. Apocalipsis 6, verso 9 y verso 10. Dice así, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían tenido. Y nótelo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que Dios los escucha. No olvidemos eso. Y ahora lo que nosotros encontramos en el capítulo 15, es que Dios envía a sus ángeles para que causen muerte, para que caen de destrucción en sus adversarios. Entonces, solucionemos una pregunta. ¿Cuáles eran esas órdenes? Bueno, como nosotros vamos a anotar luego, lo que estos ángeles van a hacer es derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue por eso que uno de los 4 seres vivientes les da una copa llena de la ira de Dios a cada uno de estos 7 ángeles. Ahora, es muy interesante que aparezcan aquí algunas figuras, algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, las copas. Y como siempre hemos dicho, nosotros debemos ir al Antiguo Testamento, tomar algo de allí para que nosotros podamos entender la imagen que hoy se nos está presentando y la podamos interpretar correctamente o podamos hablar de ella correctamente. Y llama entonces nuestra atención las copas, ¿cierto? Las copas es un tema que en la escatología cristiana llama mucho la atención, es como muy persuasiva, ¿no? Es muy inquietante este tema. Bueno, tendremos que decir primero, mis hermanos, que las copas en el Antiguo Testamento se usaban junto con el servicio sacerdotal en el tabernáculo o en el templo. Y básicamente se trataba de objetos en una forma de plata. No es como si nosotros dijéramos hoy una copa, lo que nosotros entendemos hoy como una copa.
En realidad era un plato o un platillo que se utilizaba para el incienso. Algunos directamente relacionados con el servicio del templo se les llamaba las copas de oro. Entonces eran algo así, ¿verdad? Así, platillos sobre los cuales se ponía el incienso. Ahora, estos seres angelicales ministran con las copas en el altar celestial del tabernáculo del cielo. Ahora, voy a hacer una claridad aquí. Aunque no se menciona el altar, si nosotros entendemos que está implícito en el texto. Porque, bueno, como vamos a ver después en el capítulo 6 se desprende de allí. Allí el altar se asocia explícitamente con los juicios de la copa. Y quiero que leamos ese texto. Mire, 16, verso 7. Y al altar que decía, nótelo, sí, Señor, Dios Todopoderoso, poderoso, perdón, verdaderos y justos son tus juicios. Leí 16, 7, ¿verdad? Noté, mis hermanos, que allí el altar se asocia explícitamente con los juicios de la copa. Así que el altar muestra que los castigos de las copas, hermano, son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos por vindicación. Quiero que leamos también ese texto, Apocalipsis 8, verso 3 al verso 5. Y ahí como, espero que con todos estos textos podamos ir aclarando un poco. 8, verso 3 al verso 5 dice, y otro ángel vino y se paró ante el altar, nótelo, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que los añadiera a las oraciones como del incienso. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Muy bien. Volvamos al capítulo 15. Espero que ahí vayan quedando como claras esas cosas. Mire que el versículo dice también, dice, entonces oí uno de los cuatro seres vivientes, dio a los siete, perdón, entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, note, llenas del furor de Dios. Ahora, estas copas están llenas. En sentido, podemos decir que están colmadas hasta su totalidad. Está lleno totalmente. ¿Con qué? Con el furor de la ira de Dios, de cuyo enojo, hermano, nadie puede escapar. Solamente para que nosotros recordemos algo, permítame leerle. Apocalipsis 14, 10. Allá leímos así. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Así es. El hecho de estar colmadas o estar llenas expresa la dimensión de las acciones judiciales que Dios está a punto de enviar sobre el mundo. El uso de esa palabra furor indica la explosión operativa de la ira divina, más que la misma ira. Es decir, a ver si me explico. La manifestación es la manifestación con todas sus consecuencias de la ira divina. Entonces, podemos decir que las copas que vienen a castigar, ¿a quién? A los pecadores. Algo también llama nuestra atención en el texto y es la forma como está terminando Juan. Este texto, ¿no? Dice, llena del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Este versículo con una frase que el que vive por los siglos de los siglos. Es una frase que es muy
común que es muy familiar para nosotros, ¿verdad? Y note cómo hay un énfasis marcado en la eternidad de Dios. Esto es una clara alusión por contraste con el resultado final sobre la humanidad. Aunque parezca, hermano, que el mal es definitivo, que es dominante sobre la historia, los propósitos de Dios son eternos y definitivamente no podrán ser frustrados. ¿Quién podría hacerlo? Y esta frase de por los siglos, nosotros la encontramos a menudo en el libro de Apocalipsis y vuelvo a decir, es una, es una frase familiar para nosotros. Quiero que nosotros la leamos para que miremos cómo la encontramos en el libro. Vamos a mirar unos textos. Capítulo 9, mire lo que dice. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en los siglos. ¿Sí lo notan? Verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive, nótelo, por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. ¿Lo notaban? Ahora, Apocalipsis 10, verso 6, también aparece acá. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más dilación. Continúa el texto. Muy bien, es una frase entonces que es muy familiar para nosotros. Pero ¿qué implica, hermano? Que los ídolos en realidad están muertos y no deberían inspirar ningún temor. En tanto que Dios vive para siempre y él sí debería ser temido. Entonces, la ira de Dios que sobrecogió a los moradores de la tierra en Apocalipsis 6, la ira de Dios que cayó sobre las naciones en el capítulo 11, la ira de Dios que fue bebida pura y sufrida por aquellos que adoran a la bestia en Apocalipsis 14. Mis hermanos, esta es la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es decir, este juicio, este castigo de Dios no será algo temporal. Como Dios es eterno, asimismo será el castigo de los impenitentes en el día final. Así como fue la ofensa a la santidad infinita de Dios, asimismo será el castigo para los pecadores. ¿Será de qué manera? Por los siglos de los siglos. Serio asunto. Las personas a veces pasan por alto o pasamos muy románticamente por frases como las que nosotros acabamos de leer. Cuando nosotros decimos que Él es por los siglos de los siglos y ponemos esa palabra en el contexto del juicio, tiene unas grandes implicaciones. Mis hermanos, es que el alcance de la ira para quienes son objeto de ella produce también entonces una consecuencia perpetua, porque alcanzarán y está destinada a quienes serán condenados a muerte perpetua. Es decir, producirá, hermano, una consecuencia por los siglos de los siglos sobre aquellos que perezcan. Y esto, o esta frase completa entonces el cuadro celestial que Juan está viendo. Dios sobre su trono, Él dispuesto a juzgar, y el juicio tiene una dirección. La tierra, sus moradores, en específico a aquellos que han rechazado a Dios, que no se han sometido a su soberanía. Muy bien, pero pasemos al verso 8. Apocalipsis 15:8 dice, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios,
y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, todo esto, toda esta figura que nosotros encontramos aquí en la visión de Juan, pudiera por momentos con algunas cosas como que despistarnos, pero ahí tenemos la misma escritura que nos ayuda para que leamos y para que nosotros podamos entender. Cosas muy, muy especiales de esta imagen llaman nuestra atención, y es que la presencia de Dios en el templo celestial se manifiesta por medio de, ¿sí lo notan? Por el humo que satura totalmente el santuario celestial. Y aquí, nuevamente, podemos echar mano de lo que ya sabemos, de lo que tenemos en la escritura, porque muchas veces en el Antiguo Testamento la gloria de Dios llenó el santuario de manera que los hombres no podían entrar en él. Ni tan siquiera, por ejemplo, Moisés, a quien Dios había llamado para el liderazgo del pueblo, pudo hacerlo en ocasiones. Así que quiero que miremos algunos textos para que podamos nosotros leer algunos ejemplos de lo que tenemos allí en la escritura con respecto a esta frase en especial. Y veamos qué era lo que estaba pasando allí en esos lugares. Y así pues podamos tener un contexto un poco más. Éxodo 40, verso 35. Mire lo que va a decir. Éxodo 40, 35. Dice, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Sí lo notan? Por ejemplo, tenemos esa imagen, o sea, tenemos este ejemplo también en el Antiguo Testamento de lo que pasó. Los sacerdotes, otro ejemplo, no podían acceder al santuario en el día de la dedicación. Recordaremos nosotros que Salomón hace una oración y encontramos que ellos no podían entrar al santuario el día de la dedicación. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor mismo lo impedía. Y quiero que busquemos un texto, miren este relato. Yo le invito a que ustedes pues quizás pueda ver, ir con calma, leer estos textos y encontrarse todas estas historias que son bastante especiales. Primera de Reyes 8:10. Mire lo que pasaba. Primera de Reyes 8:10. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Ok, entonces note cómo ya vamos encontrando algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que pasó. Pasó con Moisés, pasó con los sacerdotes en este momento. Si recordáramos, por ejemplo, encontraremos también al profeta Isaías. Isaías contempló también una visión de la gloria de Dios, rodeado de serafines que proclamaban su santidad. Y él estaba apreciando que el santuario también se llenó de humo. Vayamos a buscar ese texto. Isaías 6, verso 4. Dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ok, vamos encontrando entonces todos esos ejemplos. Tenemos a Moisés, tenemos a los sacerdotes con Salomón, tenemos al profeta Isaías, pero lo mismo ocurrió, mis hermanos, también con la visión de Ezequiel. A Ezequiel también se le mostró el templo lleno de la gloria de Dios. Busquemos. Ezequiel 44, verso 4. Ezequiel 44, verso 4. Dice así. Luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo. Miré y aquí la gloria del Señor llenaba la casa del Señor y me postré sobre mi rostro. Creo que ya con esos ejemplos está claro de lo que estaba pasando o lo que sucedía en el Antiguo Testamento.
Mis hermanos, lo que nosotros encontramos aquí es que la gloria del Señor, perdón, la presencia del Señor iba acompañada de gloria, lo que los hebreos llamaban la Shekinah, es decir, la gloria de la presencia del Señor. Pues de una manera muy mística y de una manera muy fantasiosa se utiliza el término para hablar de el Shekinah, ¿no? Y de la Shekinah. Pero parece que a veces no somos en realidad tan conscientes de qué es lo que eso significa y qué es lo que la escritura nos comunica con respecto a eso. Entonces, notemos que en la visión de Juan, nadie podía entrar en el santuario de Dios. ¿Por qué razón? El texto lo dice. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo. ¿Hasta qué? Hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué más? ¿Qué más ve el apóstol? Bueno, Juan ve en la visión que junto con la gloria de Dios se manifestaba su poder. ¿Se dan cuenta? Pasamos un poquito ahí de largo leyéndolo, pero detallémoslo. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios, nótelo, y de su poder. Juan ve la visión. Juan ve en la visión que junto con la gloria de Dios estaba también su poder, porque ello forma parte de la expresión de su gloria, hermano. El Dios Todopoderoso va a actuar en juicio y se manifiesta vestido de gloria y se manifiesta como vestido de qué? De poder. Eso es algo muy especial. El mismo humo fue el que vio Juan, hermano. Lo que se le está mostrando al apóstol Juan es que en estos juicios la gloria del Señor, mis hermanos, será vindicada. De nuevo, el juicio de Dios manifiesta la grandeza, mis hermanos, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y es que solo Él puede ser el juez, hermano. ¿Por qué razón? Bueno, porque solamente Él tiene el poder, pero también vemos que ese juicio de Dios definitivamente es un juicio irreversible. En ese sentido, todo se detiene para que tenga lugar la ira de Dios sobre el santuario. Ponía de manifiesto no solo la presencia de Dios, sino su acción divina obrando en el furor de su ira. Todas estas expresiones parecieran ser expresiones como que, eh, o más bien nos traerían y deberían traernos asombro. Note que esta declaración final del capítulo 5 subraya el hecho de que las aflicciones de la copa no provienen entonces en última instancia de los 7 ángeles, no provienen de los 4 seres vivientes, sino solo de quién? De Dios. Porque Él decide manifestar su gloria, manifestar todo su poder, manifestar todo en toda su soberanía como Él. Eso es algo bien especial. Ahora, notemos que el texto también dice, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie puede entrar al santuario interno hasta que las copas de la ira hayan sido derramadas, hasta que la destrucción de los malvados haya sido completa, porque la misericordia de bueno, voy a utilizar esta palabra, pero espero que en su contexto todos podamos entender. La misericordia de Dios ha quedado atrás. Su compasión se retrae. Su paciencia como que queda en suspenso. Es decir, nadie podía entrar delante de la presencia de Dios para convencerlo de que no castigara a los hijos.
Ya nadie podía entrar. Dios ha decidido castigar. La hora del juicio ha llegado. ¿Quién podría acusar a Dios de injusticia? ¿Quién podría levantar su voz o levantar su mano para señalar a Dios y acusarlo de falta de misericordia? ¿Quién se atrevería en el día del juicio a levantar su voz para sencillamente reclamar? No, el día del juicio, para ese día las uvas ya estaban maduras. La maldad de los impíos había llegado hasta el colmo. El día del juicio ha llegado. Y nadie, mis hermanos, puede tener la mano de Dios y decir, ¿qué estás haciendo? Las 7 plagas postreras estaban entonces ahora listas para ser derramadas sobre quién? Sobre los incrédulos. Las copas, mis hermanos, expresan la culminación del juicio divino sobre el mundo. El juicio divino deberá llevarse a cabo hasta la consumación de su ira. Por tanto, hasta que la 7ª copa se derrame, no habrá otra cosa que no sea la manifestación del furor de Dios sobre los transgresores. Es que ellos han tenido tiempo suficiente para arrepentirse, pero nunca lo hicieron. Ellos tuvieron siempre la oportunidad de venir al Señor y clamar por perdón, pero nunca lo hicieron. Por el contrario, siempre se levantaron contra el Creador. Siempre se levantaron contra Él. Y de esa manera nosotros encontramos cómo se completa este cuadro de las visiones para el apóstol Juan. Con la visión en el templo, vemos cómo este cuadro de las visiones va quedando claro para él, pero no solamente claro para él, sino que está quedando claro para todos aquellos que él se los está, aquellos que Juan le está comunicando. Aquí sería bueno, mis hermanos, que nosotros recordemos el contexto en el que estamos. Recuerde que Apocalipsis es una, bueno, también podemos hablar de Apocalipsis como una carta que está siendo escrita a unas iglesias que están pasando por un momento muy especial. Y no son los mejores momentos de la iglesia. Son momentos de tribulación, de persecución, de aflicción, porque la iglesia no ha querido someterse a, a un reinado humano, al reinado de la bestia. Pero cuando los hermanos leen estas palabras, pero cuando esa iglesia lee Apocalipsis capítulo 5, esas iglesias leen Apocalipsis capítulo 15, perdón, ellos reciben consuelo, ellos reciben fortaleza y ellos reciben esperanza, hermano. Y aunque esto no es una predicación, permítame detenerme esta noche para que hablemos un poco en esa dirección. Algunas cosas. El día del juicio vendrá, vendrá. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Porque Él es amor, porque Él es un Dios pues justo, porque Él va a manifestar su justicia, va a manifestar su misericordia, porque en todo ello brillará solamente su gloria. Cuando Él manifieste su juicio, su gloria brillará. Cuando Él manifieste su juicio, su poder brillará. Por eso nosotros cantamos, ¿no? Y hablamos y referimos estas palabras como el Todopoderoso. Si nosotros ponemos esa palabra en el contexto del castigo y decimos, Él es todopoderoso,
trae unas grandes implicaciones para nuestras vidas, ¿no? Podríamos lanzar una pregunta para nosotros pensar esta noche. ¿Quién podrá sostenerse en pie ese día? En aquel día del juicio, ¿quién podrá estar en pie? Hagámonos una pregunta muy personal nosotros esta noche. ¿Será que nosotros estaremos delante de la presencia de Dios? ¿Saben, mis hermanos, después de nosotros enfrentarnos a toda la verdad de la Escritura que habla de nosotros y aquellas bendiciones que nosotros hemos alcanzado en Dios, los creyentes deberíamos ser muy agradecidos a Dios todos los días de nuestra vida por su gracia? Porque, mis hermanos, únicamente por su gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros, por la justicia de Cristo que nos ha sido dada, un día podemos estar seguros que estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Eso debería llevarnos a nosotros a un profundo agradecimiento, vuelvo a decir, todos los días de nuestra vida, porque la justicia y la santidad de Dios, gracias a su obra de salvación, ya no son una amenaza para nosotros. Por el contrario, ahora más bien es lo que nosotros deseamos, ¿cierto? Note que hablamos de los creyentes, como aquellos que preguntan, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vengará nuestra sangre? Y hemos hablado y nos hemos referido a esto, pero nosotros como creyentes esperamos el día del juicio, no como creyéndonos nosotros mejores y diciéndole al Señor, Señor, eso castiga a todos esos rebeldes, ¿cierto? Castiga a todos esos que quizás en algún momento nos han hecho algún daño particular a nosotros. Castígalos y como que vuelven con todo contra ellos, para que aprendan por haberse mofado y haberse burlado. Según estas palabras y lo que nosotros hemos hablado, cuando el creyente expresa estas palabras, ¿hasta cuándo, señores? Porque en realidad está interesado en la gloria del Señor. Él está interesado en ver al Señor en todo el esplendor de su gloria, extendiendo su santidad cuando Él obre en juicio, en el día del juicio final. Porque Dios no va a actuar en venganza, sino que Él ha de reclamar lo que justamente le pertenece. Es decir, que el derecho de gobernar y el derecho de reinar sobre su creación. Así es como una sencilla aplicación sobre el contenido del capítulo, hermano, pone de manifiesto que la justicia de Dios exige su acción sobre el pecado. Durante mucho tiempo nos soportó pacientemente, pasó, soportó pacientemente a los vasos que se preparaban para la ira. Y es que la gracia de Dios, mis hermanos, tiene como objetivo la salvación de los pecadores. Jeremías 32 dice que con esa salvación, Dios no solo trae el conocimiento de él a nosotros. Por eso ya nadie nos podrá decir quién es Dios, porque todos lo conocerán, dice el Señor. Y con el nuevo pacto, Dios ha prometido poner también su temor en nuestro corazón, con el fin de que ahora nosotros le podamos temer, con el fin que ahora nosotros le podamos glorificar su nombre durante todas nuestras vidas. Solo de esa manera, hermano, nosotros podemos estar de pie en aquel día del juicio final. Puede ser que alguna persona nos esté escuchando y haga un examen de su corazón y el Espíritu le acuse de su maldad. Permítame decirle que solo en Cristo podrá sostenerse en pie delante de Dios, que ha venido con su juicio para destruir a los incrédulos.
Pero aquí debemos hacer una claridad. Y es que la gracia no impedirá el ejercicio de su justicia. Por tanto, Dios advierte a los hombres por su palabra de las consecuencias que acarreará su persistencia en el pecado, su rebeldía al negarse a regresar a Dios, su obstinación que rechaza la única vía de salvación en Jesucristo. El juicio divino caerá inexorablemente sobre una humanidad rebelde. Los cristianos debemos ver seriamente los acontecimientos futuros como un llamamiento en el presente a una vida santa, sin olvidar que Dios no transige con el pecado, incluso de aquellos que somos sus hijos en Cristo Jesús. Para aquel que no está en Cristo debería en realidad examinarse con respecto a su rebeldía, con respecto a su pecado. Nosotros deberíamos hoy revisarnos si estamos perseverando en la fe y temer, todos deben temer. Por eso lo que nosotros cantamos, ¿no? Oh Señor, ¿quién no te temerá y quién no glorificará tu nombre? Porque en aquel día nadie se podrá sostener delante de Dios si no está en Cristo. Usted no se sostendrá en pie delante de Dios, sino que sufrirá su juicio, su castigo, si no es allá en Cristo. La destrucción de Dios por causa de su maldad será inevitable. Pero también gracias a Dios, porque hoy le da esperanza al pecador. La única manera de sostenerse en pie algún día delante de Dios será porque le hemos temido, le hemos glorificado durante nuestras vidas, y la única manera en que eso suceda es que Dios haga una obra poderosa en nuestras vidas, mis hermanos. La promesa del nuevo pacto en el Antiguo Testamento es que Dios y solo Dios puede cambiar nuestros corazones de piedra, poner corazones de carne, escribir su ley en nuestros corazones. Esa ley que nosotros violábamos y que odiábamos durante nuestras vidas. Ahora Dios la escribe en nuestros corazones. Ahora es parte de nosotros y Él promete, y es el único que puede dar su espíritu para que todos aquellos que antes éramos unos rebeldes ahora seamos adoptados como sus hijos. Es el único que con su salvación nos puede dar arrepentimiento continuo durante todas nuestras vidas a causa de nuestro pecado. ¿Recuerdan lo que dijimos al inicio en la introducción, en el verso 7? Que las copas de oro de los santos son las oraciones que expresan acciones de gracias a Dios. Pero que con estas oraciones los santos debajo del altar piden a Dios que venga su sangre, pero Dios los escucha. Mis hermanos, tantas cosas pasan en ese ofrecimiento de las oraciones y la respuesta. Y quizás nosotros hoy mismo nos encontramos en ese lapso. Hay mucho sufrimiento, hay mucha persecución, mucha demora aparente en el respiro y en el alivio. Sin embargo, el hecho cierto que se presenta aquí es que Dios responderá. A menudo pasan muchos años en el ofrecimiento de una oración y su respuesta. Pero por supuesto que todo esto también involucra lo que ya hemos hablado, ¿no? Lo recuerdan. Hemos hablado de la fe, la perseverancia de los santos. Requiere sabiduría de Dios para este caminar. Podemos motivarnos esta noche para decir cuán importante es el orar, para pedirle a Dios su perspectiva,
sin mencionar su paciencia, para que sigamos orando y nunca nos desanimemos. Recordando más bien en todo tiempo la instrucción de Jesús, que debemos orar y no desanimarnos. Mis hermanos, definitivamente la iglesia debe pensar muy seriamente cuando se habla del juicio del Señor. Pareciera que es un tema a veces un poco tabú, pareciera que a veces es un tema del que no se habla, pues porque le falta gracia, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta. No, no se habla de este tema porque este es un tema que en realidad le falta amor. Hoy es necesario que se hable del juicio. De hecho, esto ya nosotros lo hemos estudiado. Toda posición escatológica seria tiene por lo menos unos 3 puntos en los que todos debemos estar de acuerdo. Y saben que uno de ellos es el juicio, el castigo. Casi que podríamos eh, decir en ello que es algo medular cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis. Pero nuevamente, si recordamos el contexto en el que nosotros estamos, imagínense ustedes, esta iglesia está perseguida, esta iglesia está siendo atribulada y viene Juan y les habla del castigo. ¿Podrían recibir o no esperanza? Por supuesto que sí, les trae toda la esperanza. ¡Wow! ¡Qué bueno! Llegará un día en el que Dios hará justicia, hará una exposición de toda su gracia en justicia, cumpliendo al detalle cada juicio como Él dijo que iba a suceder, cumpliendo el juicio como Él dijo que iba a suceder. Y sigue siendo el Dios amoroso, sigue siendo el Dios de gracia, sigue siendo el Dios soberano, el Dios que despliega toda su gloria con todo su poder. Esto entonces trae esperanza para nosotros, trae esperanza para aquel que nos escuche hablar. Mis hermanos, nosotros deberíamos agradecer todos los días de nuestra vida que fuimos librados. Nosotros no éramos mejor que los pecadores que están a nuestro alrededor y que rechazan al Señor. Nosotros éramos unos pecadores terribles, ofendiendo al Señor con nuestras acciones, lejos del Señor, lejos de la ciudadanía. Ofendíamos al Señor con nuestros actos, con nuestras palabras. Nuestro deporte favorito era ir en contra del Señor, ofender su santo nombre. Gracias sean dadas al Señor, que le puso límite a nuestro pecado y que hoy nos llama a su gracia. Esto trae hoy mucho aliento para nosotros. Pero mis hermanos, si esta noche también pudiéramos referirnos a algo mirando este texto, es que nuestros corazones deberían moverse en compasión y amor por aquellos que tenemos a nuestro alrededor, que no han venido al Señor. Mire sus amigos queridos, que quizás no son creyentes. Mire a su familia querida, que quizás no conoce al Señor. Hoy usted y yo, que estamos hablando seriamente y concretamente del juicio del Señor, deberíamos ser movidos a misericordia y ir y predicarles el Evangelio a las personas. Estamos en Navidad, ¿no? Bueno, puede ser un buen pretexto, puede ser un buen tiempo para que nosotros le prediquemos el Evangelio a nuestra familia, para que nosotros le prediquemos el Evangelio a nuestros amigos. La iglesia, mis hermanos, tiene que ser movida hoy a predicar. La iglesia tiene que ser movida a evangelizar, a hablar del Señor, porque el juicio se acerca. Será irreversible el día que el Señor muestre su juicio. Mis hermanos, ese día ya no tendrá vuelta atrás. Así que quiera el Señor que nosotros podamos ser animados también con estas palabras
no solamente nosotros particularmente, sino podamos ser movidos también a hablar y a predicar el Evangelio como es. Al Señor toda la gloria. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Y descubrimos en tu palabra que somos animados, Señor. Aun cuando tenemos que leer palabras duras, que tenemos que leer palabras fuertes como las que leemos esta noche, hablando del juicio final. Pero descubrimos que sí, somos animados, nuestra fe es fortalecida, nuestra esperanza es fortalecida. Gracias, Señor. Queremos agradecerte que nos hayas salvado, Señor. Definitivamente, la salvación es tuya. Nosotros no éramos mejores. Nosotros no caminábamos en dirección de la obediencia. Nosotros éramos unos terribles pecadores, pero tú extendiste tu favor sobre nosotros. Decidiste vencer esta rebeldía profunda y este pecado profundo que se levantaba de una manera alevosa contra ti. Gracias por habernos traído, gracias por habernos rescatado, gracias por habernos salvado, Señor. Te ruego, Padre, para que aquellos que podemos ser conscientes de tu palabra hoy y a lo que tú nos muestras a través de la Escritura, podamos ser movidos también a predicar y a hablar de ti de la manera correcta como debemos hacer. Ayúdanos, te lo rogamos. Por favor, Señor, escucha nuestra oración, escucha las oraciones que elevamos al trono de la gracia, rogando, Señor, para que tú visites nuestra familia con salvación, aquellos que les predicamos con salvación. Mueve a tu iglesia, Señor, para que conscientes con el ministerio que ha sido puesto en nuestras manos, vayamos, salgamos y hablemos de ti como debemos hacer. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. A ti toda la gloria. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí pendientes siempre del estudio. Gracias a todos aquellos que nos siguen, que lo escuchan. Es nuestro deseo que todo esto que podemos planear, pues vaya en dirección de nuestra edificación y podamos ser alentados. Muy bien, quiero terminar con dos anuncios en especial. Uno, este domingo tenemos reunión de membresía. Es de carácter, mi hermano, obligatorio, ya lo saben los hermanos miembros, estar en la reunión. Al terminar el culto, pues esta semana volvemos a nuestro culto normal, 7:30 de la mañana, con un tiempo de oración, y luego seguimos normal. Al terminar la reunión tendremos entonces nuestro culto de membresía. Les animamos a todos aquellos que son miembros para que por favor no falten. Y segundo, eh, el 25 de diciembre, que sería este domingo, en 8 días, vamos a tener nuestro tiempo de compartir en la iglesia. Así que les animamos para que si usted quiere llevar, no sé, buñuelos, arepas, lechona, lo que usted quiera compartir con todos nosotros, con los hermanos en la iglesia, pues lo puede hacer. Puede escribirnos, mis hermanos, a nuestros números personales que están ahí nos ubican fácilmente en en el grupo de la iglesia y quiera el Señor que podamos tener entonces un buen tiempito el 25 de diciembre. ¿Listo? Así que déjenos saber con qué va a colaborar usted, qué puede llevar para que podamos tener un buen tiempito ese día. Listo, solo eran esos dos anuncios en especial. Así que les deseo una feliz noche, mis hermanos. Deseo que puedan tener un buen tiempo. Ah, bueno, perdón, se me olvidaba. Voy a aclarar algo. Hoy terminamos Apocalipsis capítulo 15, pero Dios mediante, dentro de 8 días vamos a estudiar con dos hermanos de nuestros
predicadores en la iglesia el salmo correspondiente a este mes. Pero dentro de 8 días saldremos a tener unos días ahí de vacaciones, no tendremos estudio bíblico los días jueves. Hago la aclaración, los martes continuamos en oración normal, ¿no? Con esa no podemos darnos vacaciones. Pero sí vamos a parar un poco, unos jueves más bien, y en enero nosotros les diremos cuándo volveremos. Repito, hoy terminamos Apocalipsis 15, pero Dios mediante dentro de 8 días nos volveremos a ver y terminamos con el salmo del mes. ¿Listo? Mis hermanos, espero que tengan un buen tiempo, que este tiempo de Navidad pues pueda ser un tiempo que puedan compartir con sus familias. Utilícelo como un pretexto para predicar el Evangelio, para hablar del Señor. Si van a hablar de Navidad, pues háblenlo, pero háblenlo de la manera correcta, como dice la Biblia. Así que aprovechen este tiempo, mis hermanos, que disfruten, que puedan tener un buen tiempo y que vengan muchas bendiciones. Ya saben que nos tienen a la vuelta de un mensaje, de una llamada para aquello en lo que nosotros podamos servir, para aquello en lo que nosotros podamos serle útil. Mis hermanos, un fraternal abrazo, que el Señor los bendiga. Chao.